Vamos llegando todos. Hola, profe. Ya. Listo. Entonces, si se dan cuenta, de Roma, pues va a salir las principales líneas y las más largas de comercio por ser precisamente la capital imperial, donde tienen que llegar, digámoslo así, como que los recursos, los mejores recursos, donde tienen que llegar, obviamente, todo lo que va a ser el beneficio que van a tener de esas rutas comerciales, pues debe llegar principalmente a la capital, que va a ser dado por Roma. ¿Sí? Sin embargo, vamos a ver de que no van a haber unos elementos, digámoslo así, o unas rutas donde no hayan unos recursos establecidos, sino que van a mantener esa constancia dentro de lo que van a ser los recursos. ¿Sí? Se van a encontrar recursos en todos lados y de todas las formas. ¿Sí? En todo lugar van a llegar a repartir, o bueno, a comerciar todo lo que es la uva. En todo lugar van a llegar a repartir lo que es el aceite, los pescados, a repartir lo que es el oro, lo que es la plata, carbón, sal, cerámicas, tejidos, seda, lana, ¿sí? Todas las rutas van a tener ese elemento, todas las rutas van a comerciar esos elementos. Esa es la Pero, cuestión. pero si tiene El plan es fin. en dónde comienza la ruta y en dónde termina, porque no es una ruta lineal, no es una ruta de comercio lineal, como lo es la ruta de la seda. O sea, es una ruta muy confusa. No es una ruta confusa, son rutas que siguen. ¿Sí? En derecho. Ejemplo, si nosotros nos paramos acá en la parte de Egipto, en Egipto vamos a encontrar que ellos van a producir lo que es trigo, lo que es seda y lo que son tejidos, pero ellos van a vivir de solamente esas tres cosas. No van a hacer nada más. Ellos van a vivir de esas tres cosas. ¿Ah? Supongo que tendrán que hacer como una guerra para conseguir más Viven cosas, de ¿no? más, viven también de hartas Porque por eso las comercializan, para obtener más recursos. ¿Y cómo se puede comercializar? Pues precisamente yendo a ofrecer Con esos estas alimentos rutas. donde no los hay. Entonces, si se dan cuenta, una de las rutas es que se van a Sicilia, ¿sí? Las rutas Ujú. comerciales va una hacia Sicilia. En Sicilia tienen lo que es tejidos, tienen lo que es lana, tienen lo que es trigo y caballos. Es decir, Egipto puede conseguir de Sicilia lo que son caballos y lo que es lana. ¿Sí? Trigo. Pero Sicilia puede adquirir de lo que es Egipto lo que es la seda, entonces comercia. Si nosotros nos vamos para lo que es Asiria, a Antioquia, en Antioquia pues van a encontrar lo que es la uva, lo que es el aceite, cosa que El no tiene vino. cosa que no tiene Egipto. Entonces ellos comercian con ellos, ¿sí? Para adquirir los recursos que no tienen. Esa es la Por eso se cuestión. crearon las rutas para intercambiar cosas. Porque usted la tiene por unas cosas. Exactamente, ¿sí? Porque es que en un solo lugar no se va a conseguir todo. Por ejemplo, Egipto podría conseguir en Galia plata. ¿Sí? Por eso se hace todo eso. Ahora, la otra, no es de que Egipto, que es un extremo, se vaya a ir hasta Britania a conseguir lo que es carbón. Oro. No, no Oro, solamente el ejemplo estaño. de carbón. Ay, Hasta bueno. allá no Hijo de se van madre. a ir, ¿sí? Uf. Van a ser precisamente esas, Máxima hasta Galia. Ellos es, irían a Hispania. van No. a ser, no, van a ser precisamente esas rutas de comercio para que logren llevar hasta allá, ¿sí? Si se dan cuenta, ese carbón que van a conseguir en Britania es el único lugar donde hay carbón.
Cierto. Pero entonces, no se quiere decir que de Egipto va a salir un barco solamente a conseguir carbón y darle toda la vuelta a todo, mejor dicho, va a recorrer Uy, no. todo lo que va a ser Europa, todo el Mediterráneo para llegar a Britania y después va a empezar a recorrer todo para solamente adquirir eso. Sino solamente lo que van a hacer es de que las rutas comerciales de Britania pues van a llegar casi que hasta Cartago, o a Cartago Nova, y de ahí van a empezar a desencadenar todas, ¿sí? Todo el carbón. Todo el carbón va a empezar a desencadenarse, va a llegar desde Britania, va a llegar a las Galias, va a llegar a Cartago, va a llegar a Roma, va a Para llegar a llegar a Marsella, Egipto. va a llegar a Cartago, va a llegar a Milán y así sucesivamente. Por eso estas rutas ustedes las ven como unas rutas complicadas, porque necesitan suministrar un vasto imperio de todos los recursos y que todos los lugares tengan todos los recursos, ¿sí? Eso va a ser fundamental. Por eso los principales recursos ustedes ven que no van a tener esa longevidad que va a ser tan grande, ¿sí? Egipto, Egipto y lo que va a ser Rodas van a ser los únicos que van a suministrar seda a todo el imperio. ¿Un imperio de seda? Ellos son los únicos que producen seda. Bueno, Profe, dentro de esta parte, porque ya el comercio que va a hacer por fuera del imperio, pues ya va a Profe, una tener otros pregunta. elementos que sí van a poder adquirir. Dime, ¿Podemos copiar el mapa? si quieren pueden tomarlas hasta el pantallazo. uy, no. Espera. De todas maneras, yo estas imágenes se las voy a subir a ustedes en galería en el blog, Ay, en gracias. el campus Ah, virtual. gracias, profe. Gracias, profe. Usted sabe que yo todo lo que utilice acá se lo subo a eso, ¿listo? Entonces, eso es un elemento fundamental. Pero en la parte, acá estamos viendo solamente las partes que se van a hacer marítimas, solo que va a ser el comercio marítimo, pero va a haber también un comercio que va a ser dado gracias, bueno, en la parte ya continental, gracias a los caminos. Un elemento fundamental que va a tener Roma dentro de su desarrollo en el imperio va a ser la construcción de caminos, ¿sí? Van a ser la construcción de vías, un perfeccionamiento de esa técnica para construirlas con tal de que no, o sea, tengan una duración bastante longeva, que duren por bastante tiempo. Y va a ser lo que nosotros vamos a mirar acá, ¿sí? Esos caminos en Roma, pues van a ser precisamente de una complejidad bastante grande, ¿sí? De palitos hasta arena, hasta tierra, Que van hasta a de tener oro. pilates, ¿sí? Pilotes de madera, que va a ser empedrado, ¿sí? En su margen, que va a tener un lecho de piedras, que va a tener una capa de cimentación y por último una capa superficial, dado por losas y o adoquines. ¿Listo? Eso va a ser fundamental. Acá hay un concepto que va a decir, antiguamente se decía que todos los caminos conducían a Roma, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué va a decir eso? Porque todos, o sea, la malla que va a haber de caminos. Ya te explico eso, María Paula. ¿Sí? La malla que va a tener de Caminos Roma, pues van a conducir precisamente a que no importa por donde usted vaya a estar, puede ir consiguiendo toda la ruta para que al final llegue a Roma. No importa si usted está en Egipto. ¿Sí? Sí, sí, Todo uno eso está pues se va a desarrollar. Y pues ya eso va a ser totalmente interno. ¿Sí? Lo que es el comercio, digámoslo así, a pie, pues va a ser dado precisamente por esas mallas de caminos que van a darse gracias a esta forma de construcción, ¿sí? Esto va a ser bastante fundamental dentro de ello. Va a tener algunos, bueno, algunos dicen que van a tener en un principio esos 7.600 kilómetros de carreteras, pero van a llegar a un total de 90.000 kilómetros de carreteras. ¿Listo? Eso va a ser fundamental. Y gracias a eso, pues el comercio a pie, pues va a ser también próspero,
van a ser bastante sencillo el hecho de comerciar. ¿Por qué? Porque ya no va a haber ese riesgo de que usted tiene que conocer la ruta por donde tiene que ir para no perderse, sino que ya los caminos van a estar dados para que usted vaya de ciudad en ciudad sin que tenga gran problema. ¿Sí? Es que los caminitos de la muerte. Estos serían los caminitos de la ciudad. Eso va a ser un elemento fundamental dentro de lo que va a ser la vida económica. ¿Listo? Dentro de la economía romana. Y pues ya los romanos pues va a tener, digámoslo así, como que van a acuñar diversas monedas, ¿sí? Para empezar ese comercio más monetario, que van a ser más de bronce, latón, plata y oro, ¿sí? Y pues van a ganar bastante importancia en todo lo que va a ser el intercambio comercial en el Mediterráneo. Eso va a ser bastante fundamental. ¿Listo? Profe, una pregunta. Ujú. ¿Quién es más inteligente, Roma o Grecia? Si nosotros hablamos de inteligencia, Grecia tiene mucha mayor inteligencia. ¿Cuál fue la cuestión de Grecia? Que es que Grecia se hundió por guerras. Sí, bueno. Pero, ¿y por qué recibieron el caballo de Troya de los romanos? Ojo, el caballo de Troya es griego. ¿Es griego? Es Sí, griego. porque es de la Pero lo Pero de mitología recibieron. griegos para griegos. que es de la Mm, mitología griega. De hecho, el Profe, caballo ay, de Troya fue de los dorios a los aqueos. sí, por eso. pero no había sido los Pero, troyanos. no, pero entonces Roma ¿Los sería el qué? más inteligente. ¿Qué? ¿Los qué, Tomás? Los troyanos. Sí, pero es que Troya es una ciudad. Pues es una ciudad, un pueblo. Profe, pero Mejor dicho, entonces, relájese no, con no. ese punto de los griegos y... Ah, no, es que los griegos ya tuvieron que haberlo visto hace rato. Bueno, ¿qué era lo que iba a decir, Tomás? No, nada, profe. Listo. Pero Roma es más inteligente que Grecia para construir el caballo de Troya, meterse adentro y después invadir mientras todos están dormidos. Esas son tácticas de guerra. Por eso, pero yo creería que Pero Roma no era más solamente ese inteligente fue el por único eso. avance intelectual que tuvo Grecia. Tuvo más. Mm. Es mucho mayor ese aporte que va a tener dentro de lo que va a ser las ciencias, dentro de lo que va a ser la filosofía. Entonces, el origen de la filosofía y como tal, ese desarrollo científico se va a originar desde Grecia. El derecho romano se va a originar desde Grecia, ¿sí? La democracia se va a originar desde Grecia. Las instituciones como tal, lo que es el Estado, lo que va a ser el gobierno, la complejización de todo lo que van a ser las Y ya estructuras todos estatales, Grecia. van a ser dadas Ya, desde ya. Grecia. No me bombardeé más. Ya aprendí. Bueno, ahora sí, pues respondiendo la pregunta que me hizo María Paula por interno, nosotros vamos a encontrar un elemento bastante importante dentro de lo que va a ser esa vida dentro de Roma. ¿Y ese jacuzzi, profe? Esa Espérese, casa, esos planos de esa casa. espérese que vamos avanzando suave. No. Sí, relaje el caballo, Santiago, porque usted está trotando y los demás siguen caminando observando el paisaje. La vida cotidiana, o bueno, digámoslo así, como que uno de los elementos importantes que va a tener Roma, desde una parte que va a ser dada desde la monarquía hasta ya, hemos dicho, su esplendor, va a ser dada a esos elementos de entretenimiento que ellos van a tener, ¿sí? Dentro de su vida cotidiana va a ser precisamente un elemento fundamental lo que va a ser el entretenimiento, ¿sí? Y es donde primero encontramos las termas, ¿sí? Las termas, ¿qué van a hacer? ¿O cómo son las termas? En un momento. Pasto. Estas son las termas, ¿sí? Ah, Que van a ser precisamente casas. unos Casa, lugares. piscina, perro, ropa. ¿Profe, usted va a construir esa casa? Tomás, esa pregunta es redundante, ¿sí? Si nosotros miramos, no hay construcción más grande que las torres de las pirámides de Giza, Oh, ¿sí? Pero no hay tanta complejidad como lo va a tener, no sé, la necrópolis, ¿sí? la O sea, necrópolis.
es absurda esa pregunta. Entonces, las termas, ¿qué es lo que van a hacer? Las termas van a ser precisamente unos edificios donde tenían dos recintos, la palestra para realizar ejercicios deportivos, ¿sí? Que si nosotros miramos acá, la palestra es el número 7, que va a ser este punto del edificio. Esta va a ser la palestra. Y los baños públicos, ¿sí? Que ya pues vamos a encontrar todo lo que van a ser la parte de Las construcciones frigidarium, modernas. del frigidarium, el caldarium, ¿sí? Donde, ¿Lo, ¿qué? profe? Donde se puedan tomar baños de agua fría, que es lo que les digo, el frigidarium, Chévere. y donde se puede tomar agua caliente, que va a ser el caldarium. Sí, como lo que ¿Profe? nosotros tratamos ahorita de las piscinas y saunas. ¿Qué pasó, Santiago? ¿Quién construyó eso? Los romanos, Los romanos. Los romanos. hablando de Roma. ¿Romanos actuales o qué? Para tener un jacuzzi, una Santiago, piscina, ¿de qué estamos hablando? baños. Yo no sé por qué estaba ocupado haciendo una cosa. Ah, bueno, entonces desocúpese y sepa cuál es el tema que nosotros estamos manejando y que hemos manejado durante todo el año escolar. No, todo el año no, porque ¿No? Todo estamos el casi a año no mitad hemos de año. hablado de los romanos. Todo el año hemos hablado. Ustedes, yo no. Romanos. Vosotros, yo no. Ajá. Ay, Dios mío. Pero, profe, para ser romanos, Eh, medio bobos. Son arquitectos. La mitad de los romanos entonces son arquitectos, porque vea eso. ¿Y entonces dónde vivían, según usted, si no fueran arquitectos también? ¿En chozas? Esas preguntas. Juepucha, Santiago que me silencio. está desubicado. Mantengamos una cosa y es, Santiago, perdón, pero ya su merced se está saliendo de las preguntas normales y ya está preguntando cosas fuera de lugar. Realmente ya está diciendo elementos absurdos. Entonces, contextualice la temática, contextualícese. Si estamos hablando acá de Roma, la pregunta de quién construyó esto, pues son los romanos. Ahora, si usted quiere que yo le diga quién fue el arquitecto, quién fue el obrero que puso cada una de las piedras, a ver, ¿sí? Ya, esas son preguntas que, o sea, perdón, pero ya se salen Sí, ya sé totalmente de que un son contexto. estúpidos. Para María Paula, esto se va a crear por necesidad, ¿sí? Precisamente porque no va a haber una red de acueductos compleja, no van a, ya en este tamaño, no van a tener como que un acceso a ríos fácilmente. Entonces lo que se hacen es crear estos elementos públicos precisamente como baños. Los romanos van a crear esto como unos baños, por eso, digamos así, el frigarium y el caldarium son baños. ¿Sí? Si usted se quiere bañar con agua fría, pues va al frigarium. Si usted quiere bañarse con agua caliente, va al caldarium. ¿Sí? Ellos van a tener las piscinas, acá nosotros lo vemos como piscinas. Esas piscinas en sí son lugares donde ellos van a bañarse en el sentido de asearse, no de pasar un rato en la piscina. Eso va a ser un elemento, ¿listo? Eso va a ser ese elemento. Esa va a ser la funcionalidad que va a tener. No, sí, mejor dicho, ya terminamos esta última, Miguel, y ya ustedes van a comenzar su trabajo de seguir con el esquema, ¿sí? Entonces, esos van a ser Una pregunta. precisamente eso. ¿Cómo? Una pregunta. ¿El caldarium es del agua fría? No, el caldarium es de caldero, es decir, Caliente. es caliente. Ah, vale, gracias.
No, Santiago. No, ¿cómo decir que edad moderna? Hasta ahorita estamos en edad antigua, después sigue la media. Entonces, ya como tal, pues se da también dar unos elementos de descanso, ¿sí? En algunos lugares, en unas salas templadas, vamos, bueno, que acá en este punto no está, esta es una terma, ¿sí? Que va a ser precisamente la terma de Caracalla, que no va a tener algunos elementos, pero hay otras que sí van a tener elementos templados que van a ser el tepidario. ¿Listo? Eh, en esta terma que nosotros vemos acá actualmente, es una terma que fácilmente podía servir para 1.600 personas. ¿Sí? Ahora, 1.600 personas era servible esto. Podía acoplar 1.600 personas en un mismo momento. ¿Un cuarto o un tercio del pueblo que había ahí? De Roma. ¿Estamos hablando de ciudad o del imperio? Todo el imperio, perdón. O un medio de todo eso. Cada ciudad tiene su terma. Yo vi a alguna chica que estaba levantando la mano. ¿Quién era? Bueno, ese va a ser un elemento, ¿sí? Un elemento donde pues ellos van a tener como que una forma de ocio y una forma de, sí, de asearse al mismo tiempo. Entonces acá también iba a ser como que una parte de reuniones sociales y esas cuestiones. Vamos a encontrar en segunda medida, ¿sí? Profesor, lo escucha muy entrecortado. Bueno, vamos a encontrar en una segunda medida lo que va a ser el teatro, ¿sí? El gusto de los romanos del teatro, pues, va a ser afianzado bastante entre lo que va a ser el siglo IV y el siglo III antes de Cristo, ¿sí? Todo lo que va a ser la cúspide y lo que va a ser la decadencia del Imperio Romano, pues va a tener ese elemento de ocio que va a ser eh, el teatro. Durante la República, ¿sí? Antes del Imperio, pues estaba prohibida la construcción de teatros, lo que hizo que pues, se desarrollaran estructuras móviles que no habían permitido un desarrollo de un lugar como el que nosotros vemos acá dentro de la representación. Pompeyo va a ser el primero que va a construir un edificio estable destinado como teatro, ¿sí? Que, digámoslo así, en su momento se vio así como ustedes lo están mirando en la imagen. Ahorita mantiene todavía mucho elemento estructural, pero pues ya va a entrar en un poco en decadencia, ya va a entrar en algunos elementos de, sí, de la vejez que va a tener. Va a tener obviamente una representación de obras dramáticas griegas, ¿sí? Ya que pues en Grecia fueron como que esa primera interpretación, esas primeras escrituras de, sí, de dramas que va a mantener y ya la van a hacer las latinas, ¿sí? Ahí es donde van a estar, ¿listo? Y el papel de coro griego, ¿sí? Pues ya va a desaparecer y va a ser sustituido precisamente por eso. Eso va a ser un elemento importante dentro de lo que va a ser ello, ¿listo? Ya que encontramos tanto en Pompeya, vamos a encontrar en Hispania, vamos a encontrar en Mérida, ¿sí? Diversos teatros donde pues se van a representar ese tipo de obras. Vamos a encontrar como tal lo que va a ser el anfiteatro, que es la construcción más representativa de lo que va a ser Roma, ¿sí? Es una de las principales innovaciones y es precisamente se crea al unir dos teatros para albergar diferentes tipos de espectáculos. Si nosotros vemos los teatros solamente van a manejar un medio círculo. Al unir los dos teatros va a generar totalmente una circunferencia de 360 grados.
¿sí? Ahí es donde va a aparecer. Se destina básicamente para combates de gladiadores, para ferias, ejecuciones de condenados y pues también llegaron a alojar lo que son los naumaquias, ¿sí? Que ya son más, digamos así, como que fiestas eh, ya con el uso de animales. Profe, una pregunta. Espere, Esta sí es espere. Porque en esa parte del círculo estaba roto. ¿En qué parte del círculo, María Paula? en la- Profe, pues en esa imagen, es que en mi libro, que yo ya le comenté, aparece lo mismo, pero tiene como una parte rota de la estructura. Está medio caída. Si miras la parte de abajo, Es la gráfica de lo que se puede ver espera, adentro. Tomás, espérate, espere, Tomás, que es que yo estoy explicando acá algo. Si miras la imagen de abajo, María Paula, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de imágenes del Coliseo encuentra uno algo así, ¿cierto? Sí, Esta parte ya no está. Y es precisamente dado gracias al tiempo que ha tenido, porque esto tiene más de 2000 años de antigüedad. Aparte de ello, pues ha sobrevivido a 2 guerras mundiales. Aparte de ello, ha sobrevivido a diversas revoluciones, ¿sí? A diversos combates. Entonces, digámoslo así, que antes ha estado y está en un estado óptimo, ¿sí? Se ha presentado y se ha roto precisamente por las diversas cuestiones históricas que, pues, por la que ha tenido que sobrevivir. Eso es lo que ha pasado con el Coliseo Romano. ¿Listo? O sea, unieron los dos teatros y hicieron el Coliseo Romano. Sí. Ah. Entonces, ahí es donde va a estar eso, ¿sí? Acá hay autores que afirman que hasta en el mismo Coliseo se realizaban batallas navales. Es decir, se inundaba el Coliseo en la parte de la arena y ahí mismo pues llevaban barcos, pequeñas embarcaciones y hacían pequeñas batallas navales. Sus fachadas pues precisamente van a tener esa idea de mantener el elemento de fachada de teatro, sí, pero ya va a tener mucho más importancia. Acá es donde comienzan y donde nacen como tal los Juegos Olímpicos hacia el año 280 antes de Cristo, si mala memoria no me falla, ¿sí? Va a tener, digámoslo así, va a tener una antigüedad casi que, va a ser construido casi que en el siglo tercero, en el siglo cuarto antes de Cristo, es decir, va a ser construida en el 400 antes de Cristo, va a tener una reconstrucción entre el año 72 y el año 80 después de Cristo. Va a durar 8 años en reconstrucción, precisamente por las guerras que se habían presentado, por la decadencia que se ha presentado en ese momento. Si nosotros nos damos Pero sí cuenta, se rompió. Sí se rompió y pero no, lo volvieron a construir. no, ¿No? en ese ¿Nunca se momento rompió? no. ¿No? Ellos van a tener un elemento bastante, digámoslo así, tecnológico para su época, y era que tenían un sistema en el cual podían desplegar una carpa en la parte superior para que las personas no estuvieran bajo la intemperie, ¿sí? No estuvieran sometidos bajo la lluvia, no estuvieran sometidos bajo el sol, y sin embargo que mantuviera como tal lo que fuese una iluminación natural gracias a la luz del sol, ¿sí? En la parte de la arena pues iba a mantener esa iluminación. Vamos a ver también de que abajo de la arena, en la parte inferior de la arena, en un estilo de sótano, pues van a estar unas construcciones que ya van a ser los lugares donde se van a ubicar todo lo que son los gladiadores. Van a encontrarse unas jaulas que van a ser para los leones, ¿sí? Van a encontrar, digamos, así como que los elementos que ellos van a utilizar debajo de esa Pero, profe, construcción. las jaulas de los leones no estaban como, por ejemplo, allá escondidos, o sea, derecho, al lado, a los lados, atrás y al frente, ¿no estaban las jaulas? ¿Algo así? No, no, es que no me acuerdo. Su No, merced, no, 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 no sé. Es que no, su merced está preguntando es por las películas. sí, pero No.
Yo pensaba que era real, ¿no? Es creíble. O sea, y todo era ahí en el centro, se dividía, se dividía en dos, ¿no? No Ay, se divide en dos. sí, o sea, las jaulas y al otro lado los gladiadores. No, señor. Ay, Dios mío, su merced me está prestando atención. Santiago, en serio, ubíquese, papá, porque es que su merced no me está prestando atención. Estoy diciendo que las jaulas, los lugares donde se ubican gladiadores y eso, eran un sótano que había debajo Ah, de la listo. arena. Ya Présteme no atención pregunto más, porque su ¿sabes merced qué? no me está prestando atención. Y por última medida, pues vamos a encontrar lo que va a ser el circo, ¿sí? Ya lo que, la pregunta que me hacías, María Paula. El circo romano, pues se van a celebrar como tal, son carreras de cuadrillas, ¿sí? A los cuales los romanos eran bastante aficionados. Más o menos se ubicaban para unos 150.000 espectadores, ¿sí? Es decir, tenía un gran tamaño, nosotros nos damos cuenta, y pues principalmente pues se van a dar para carreras de cuadrillas, ¿sí? Para carreras de caballos, bueno, de trineos tirados por caballos. Ese va a ser el elemento fundamental que va a tener el circo romano, ¿sí? Ese va a ser el punto donde va a entrar ese elemento acá. Ahora sí entiendes ya el contexto de lo que va a ser ese circo romano, María Paula. María Paula, Sí, señor. listo. Entonces, esos van a ser esos 4 elementos importantes que van a tener es el ocio y la vida cotidiana entre Roma, ¿sí? Dentro del Imperio Romano. Hay ciudades donde van a estar los tres elementos, porque el anfiteatro pues solamente va a ser de Roma. Entonces los otros 3 elementos, lo que van a ser los teatros, las termas y el circo, van a estar presentes en muchas ciudades. Hay ciudades donde solamente va a estar la terma, hay ciudades donde solamente eh, va a estar, digámoslo así, el teatro y la terma. Entonces ya eso es dependiendo de cómo se vaya a organizar cada una de las ciudades. Si nosotros hablamos dentro de lo que va a ser tamaño por extensión, por ocupar terreno, ¿sí? Va a ser más grande, obviamente, el circo romano. ¿Por qué? Precisamente por el elemento de que pues, necesita bastante extensión para realizar las carreras. Si nosotros hablamos dentro de lo que es altura, dentro de lo que es magnitud, dentro de lo que va a ser cabida de gente, dentro de la significación que va a tener, va a ser precisamente el anfiteatro, el Coliseo Romano, ¿sí? Si nosotros hablamos ya en la parte intelectual, de el lugar más grande donde se desarrollaron como que los eventos más importantes en sentido intelectual, ya vamos a encontrar que es el teatro. Es depende desde qué perspectiva nosotros lo estemos viendo, ¿sí? Pero esto todavía existe en la actualidad, ¿no? ¿Todavía se Sí, conserva? Sí. todo esto todavía se conserva. Obviamente, en este punto no son utilizados, sino son puestos como monumentos. Entonces nosotros vamos a Italia, vamos a Roma, encontramos el Coliseo, encontramos todavía lo que va a ser el Circo Máximo, encontramos todavía lo que va a ser el estadio, encontramos todavía lo que va a ser el Teatro de Pompeyo. Profe, y digamos, entre eso que se puede ver, se puede entrar en sí a las estructuras a ver todo lo que había. Hay unas donde sí, hay otras donde no. El Coliseo sí se puede entrar, pero creo que esto no. No sé. Al Coliseo se puede entrar, pero solamente a un punto, o sea, a un sector del Coliseo. ¿Por qué? Por la estructura, por el daño que ha tenido la estructura. Profe, se pueden entrar a las... Esto ya es un poquito fuera del tema de Roma, ya. ¿Se pueden entrar a las pirámides egipcias? Si tiene la plata suficiente para pagar el pase, sí. Y mientras sigue el rumbo que le pusieron. No soy pobre. No puedo ir. Qué Entonces, pesar. eso va a ser fundamental. Listo, chicos, ya por hoy vamos a dejar así. Vamos a cerrar ese tema. Esos 3 temas alcanzamos a verlos dentro de los 80 minutos. Y nada,
van a mirar eso. Dentro de un rato ya les subo a ustedes las imágenes y les pongo el video de la clase, ¿listo? Listo, profe. ¿Y hasta la otra semana? Hasta el miércoles, hasta mañana. Ya mañana nos vemos. ¿Listo, chicos? Bueno, sí, pero Chao, no en la clase, sí. que cuidan, que estén bien. Y Chao, nada, profe. ¿listo? Utilicen el tiempito para seguir realizando Chao, profe. el cuadro. Chao, chicos. Chao, Shaira. Chao, Chao. Licha. Chao. 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 Chao, Chao, Sabrina. profe. Nos Carlos. vemos. Chao, chicos. Se cuidan. Chao, profe. Es el mejor.